La Navidad. Solo es una idea. Un concepto que, lamentablemente, nunca parece cumplir del todo nuestras expectativas. Sin embargo, qué maravilloso sería que durante unos días, lo imposible, lo irreal, lo fantasioso, pasara a formar parte de alguna manera de lo que entendemos como normal, real o cotidiano. Imagínense. Imagínense que de igual forma que vemos como normal el sol, la lluvia o el frío, durante unos días o durante unas horas fuera normal que lo irreal o lo irracional marcara nuestros destinos. Esto es una idea que puede ser de igual forma increíble y terrible. ¿No lo creen? Porque, ¿qué es real? ¿Piensan que lo que ven dentro de este cuadro es real? Mejor dicho, que no lo es. ¿Podrían distinguirlo? ¿O piensan que realmente pueden distinguirlo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a Antena Paranoica en un programa que para todos nosotros y espero que para ustedes sea muy especial porque es nuestro programa especial navideño. Feliz Navidad desde aquí, desde Antena Paranoica, y esperamos que estéis pasando unas fechas y unas fiestas pues rodeados de amigos y de familia, que de eso se trata. Nosotros aquí en Antena Paranoica hemos preparado, que se me lengua la traba como siempre al principio de cada programa, un programa pues bastante especial, como todos, pero este por ser las fechas que son también lo es. Para empezar vamos a presentar a nuestra primera colaboradora, radiante como ella siempre ha sido, Isabel Monteagudo, que viene con su sección Isabel la Catódica. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Hoy no tenemos aplausos enlatados para Isabel. Isabel, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué Isabel? Es que le tocaba a Isabel. ¿Que le tocaba a Isabel qué? Te tocaba a Su ti. sección. Te tocaba a ti los muslitos de mar. Están congelados. ¿Pero qué me estás diciendo de los muslos de mar? Estamos haciendo la cena. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Porque has puesto las luces por lo que gasta el cambio climático, algo. Porque estamos haciendo... ¿Qué algo? Es que nos estás contando algo. Estamos haciendo programa. Alguien tiene que dar la cara para que... A mí me llamaron el otro día. Vamos a cenar todos ahí. Ven a hacer la cena. Ay, estáis todos ahí, ¿no vais a hacer el programa? Llevo 15 años sin cenar con nadie en Navidad, Moya. Sois mi familia, por favor, tío. O sea, el único que tengo roce contigo y quiero cenar, estoy haciéndote lo que a ti te gusta y... Hay un pollico así relleno. La verdad es que, hombre... ¿Qué quieres? ¿Que cene con el máster? ¿Con la loca esa? Me has llenado de orgullo que me digas esas cosas, pero... Yo voy a cenar. A mí no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué un programa? Programa, hombre, yo pensaba... ¿Tú has visto que alguna tele haga un programa en Navidad, tío? Está todo grabado. Entonces me estás diciendo que estoy diciendo haciendo que... el canelo, pero bueno, esto yo... Lo que estás haciendo es faltarme al respeto, tío. Nada, Luis, tío. No, oye, ya me voy, pues, ya me voy. No. A ver, esto yo no lo tenía planeado, sabéis todo el mundo que esto es en directo. Realmente, Fran, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el programa o qué hacemos? No sé. Vamos a seguir. Buenas noches, muchacho. Permítame que me presente. A ver si lo encuentro. Esta tarjeta, Mauricio Drep... Mauricio... Nice Drip. Nice Drip. Es un apellido americano de origen húngaro. Ah, por lo que veo comercial. Efectivamente comercial, con una carrera de más de 20 años, intachable, si me permite decirlo. No lo dudo, no lo dudo. Y bueno, dígame usted, ¿en qué le puedo ayudar? ¡Ayudar! No, soy yo el que viene a ayudarle. La empresa a la que represento se ha dado cuenta que esta joven empresa, esta joven cadena televisiva tiene un futuro prometedor y me han enviado a hacerles una oferta, un contratito. Vaya, bueno, eso la verdad es que suena bastante bien. Efectivamente, así es. Bueno, la verdad es que en cuanto le comente a los chicos que vienen comercial para ofrecer su producto y que encima nos van a pagar, vamos a cobrar, chicos, y se van a quedar con el culo doblado en cuanto lo escuchen. ¿Con el culo cómo? Bueno, sí, es una expresión que tenemos nosotros aquí en el programa, pero nosotros Bueno, muy bien, como sea, cosas de jóvenes. Vamos al negocio, al tema, al asunto. Aquí precisamente tengo el cheque que me han dado mis jefes para ir tratando con ustedes. ¿Qué? Hombre, no se ponga así, es una cifra que, bueno, que no está nada mal. Pero... Se puede negociar en cualquier caso, no es una cifra cerrada. Pero, no, si es...
No, desde luego es una cifra muy vistosa, eso está claro. Para una empresa joven como esta cifra semanalmente... ¿Semanalmente? Sí, señor, semanalmente. Vale, perfecto, pero venga, enséñame este producto y ¡vamos allá! Vamos a anunciar, claro. Vamos a ver cómo está esto, si me permite. Aquí tiene...